Bienvenidos a EWTN Noticias. El Papa Benedicto XVI se suma a las celebraciones por el bicentenario de la independencia de América Latina. Además, la Iglesia deplora la nueva masacre de cristianos en Egipto. Y en Colombia se renueva la defensa a la vida a pesar de las adversidades. De esta manera empezamos EWTN Noticias. El Papa Benedicto XVI dedicó la audiencia general de los miércoles a reflexionar sobre el Salmo 126, que celebra las grandes cosas que el Señor ha obrado con su pueblo y que obra continuamente con cada creyente, y que recuerda que Dios siempre hace maravillas en la historia de la humanidad. En español, el Santo Padre dijo que este canto nos habla de la alegría del pueblo ante la obra de Dios, que lo restaura después de un momento de crisis en el que ha vivido un profundo sentimiento de abandono. El Salmo, explicó el Papa en italiano, habla de una suerte restablecida, es decir, restituida al estado originario, y es cuanto experimenta el pueblo de Israel regresando a su patria del exilio de Babilonia, que fue una experiencia devastadora, no solo desde el punto de vista político y social, sino también y sobre todo religioso y espiritual. Las intervenciones divinas a menudo asumen formas inesperadas, que van más allá de cuanto el ser humano pueda imaginar. Dios hace maravillas en la historia de la humanidad, se revela como Señor potente y misericordioso, refugio del oprimido, que no olvida el grito de los pobres. El Papa Benedicto XVI conmemorará el bicentenario de la independencia de Hispanoamérica con la celebración de una misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano el próximo 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. En un comunicado, el Pontificio Consejo para América Latina, CAL, informó que el Papa aceptó con vivo beneplácito una propuesta de este dicasterio para unirse a las celebraciones. La CAL recordó que en las celebraciones por el bicentenario están involucrados los episcopados de América Latina y el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Se han publicado numerosos documentos y declaraciones de las conferencias episcopales y de los obispos en particular, y ha habido diversos programas eclesiales de celebraciones en los ámbitos litúrgicos, académicos y editoriales. A la misa del 12 de diciembre está invitada toda la curia romana, el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y ante el gobierno italiano, los sacerdotes latinoamericanos que estudian en Roma, las religiosas y religiosos latinoamericanos residentes en Roma de las distintas órdenes y congregaciones, las comunidades argentinas, brasileñas, mexicanas y de todos los demás países latinoamericanos que por motivos familiares, laborales u otros habitan en Roma. La CAL considera que esta iniciativa representa un gesto de exquisita atención, afecto y solidaridad de parte del Santo Padre hacia el pueblo y las naciones del continente de la esperanza. Además, explica que la iniciativa es signo de la contribución original que la Iglesia Católica ofrece para conmemorar a la luz de la verdad histórica este bicentenario a fin de iluminar la actual situación de América Latina y alimentar la esperanza de un futuro de paz y justicia. El Papa Benedicto XVI recibió al presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, con quien conversó sobre la contribución de la Iglesia a esa nación centroamericana, la reconciliación y la búsqueda del bien común. En un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede se lee que durante los coloquios, desarrollados en un clima de cordialidad, se ha constatado con aprecio la gran contribución que la Iglesia ofrece al desarrollo del país, especialmente en los ámbitos educativo y sanitario. Asimismo, indica la nota, se ha subrayado la importancia de seguir fomentando en esa nación la reconciliación y la comprensión mutua, la solidaridad y la paz, en la búsqueda tenaz del bien común. Finalmente, el comunicado señala que en el transcurso de las conversaciones se ha tomado acto de la normalización de las relaciones internacionales de Honduras y se han tratado otros temas relativos a la situación mundial. En su visita pastoral de la región italiana de Calabria, el Papa llegó a la plaza de Santo Stefano y ante miles de fieles resaltó que los monasterios en la sociedad actual tienen en el mundo una función preciosa e indispensable. En sus palabras a los fieles presentes, entre los que se encontraba el alcalde Bruno Rossi, el arzobispo de Catanzaro Esquilace, Monseñor Vincenzo Bertolone, tras visitar la cartuja de los santos Esteban y Bruno, el Papa explicó que los monasterios son un excelente modelo para la sociedad. Estos lugares, dijo Benedicto XVI, son modelos de una sociedad que pone al centro a Dios y la relación fraterna y tienen en el mundo una función realmente preciosa, diría indispensable. A veces, en efecto, el clima que se respira en nuestras sociedades no es saludable y está contaminado de una mentalidad que no es cristiana y tampoco humana, porque está dominada por los intereses económicos
preocupada solamente por las cosas terrenales y carente de una dimensión espiritual, lamentó el Santo Padre. En este clima no solo se margina a Dios, sino al prójimo, y no existe el compromiso por el bien común, añadió. Benedicto XVI explicó que, por el contrario, el monasterio es modelo de una sociedad que pone al centro a Dios y la relación fraterna, de la que tenemos tanta necesidad también en nuestros días. Saliendo al paso de algunas interpretaciones erróneas de un video que circula en la red en el que se ve a Benedicto XVI presentando a su séquito al presidente de Alemania durante el viaje a su tierra natal en septiembre, el vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi, explicó que no existió falta de respeto de los obispos alemanes al Santo Padre. En el video que puede apreciarse en YouTube, el Papa presenta uno a uno a los miembros de su séquito con la mano extendida. Algunos han visto en ello la intención del Papa de saludar a los obispos quienes supuestamente lo habrían ignorado. El padre Lombardi subrayó que la interpretación según la cual del referido video resultaría que los obispos alemanes le faltaron el respeto al Santo Padre es absolutamente infundada y ridícula. De hecho, prosiguió el sacerdote, el video muestra evidentemente el momento en el que el Papa presenta a su séquito, y no a los obispos alemanes, al presidente alemán en la residencia del mandatario. La mano del Papa indica uno tras otro a los miembros del séquito, que saludan al presidente, mientras que el Papa no espera que los miembros del séquito que viajan con él deban darle la mano en esta ocasión, añade. El sacerdote dijo también que entre los pocos que sin embargo le dan la mano al Papa, aunque no es necesario, están Monseñor Sollitz, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, y Monseñor Wolki, el nuevo arzobispo de Berlín, que son los únicos dos obispos alemanes presentes en el video, que se incluyeron en el séquito del Papa al llegar a Berlín y que no viajaron en el avión con el Papa. El Papa Benedicto XVI lamentó la violencia que el 9 de octubre pasado provocó la muerte de decenas de cristianos coptos en Egipto y pidió trabajar por el respeto a los derechos humanos de las minorías religiosas. Benedicto XVI expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y rechazó los intentos de socavar la coexistencia pacífica entre las comunidades egipcias. El Papa apoyó a las autoridades civiles y religiosas en la búsqueda de una verdadera paz y pidió a los fieles rezar por la justicia y el respeto a la libertad y la dignidad de cada ciudadano. Y en Egipto, el obispo de Gizeh, Monseñor Antonios Asís Mina, denunció la alarmante huida de miles de católicos de este país debido a las condiciones extremas de injusticia contra los cristianos luego que cayera el régimen de Hosni Mubarak. Se calcula que unos 100.000 católicos coptos ya abandonaron el país. Monseñor Asís explicó que los coptos son los 10% de la población y por eso cada cristiano que abandona el país deja un enorme vacío. El prelado pidió a los fieles involucrarse en la vida política del país y dijo que una oportunidad son las elecciones presidenciales de noviembre. Desde Egipto, el cardenal Antonios Nawib afirmó que los cristianos continuarán luchando por la paz con amor, fe y oración a Jesucristo luego del ataque armado que dejó 35 cristianos muertos y 274 heridos. El patriarca de Alejandría, para los coptos católicos, recordó que ya vivieron situaciones similares de sufrimiento y de paz en su larga historia, pero seguirán haciendo todo lo posible sostenidos con la oración y el apoyo espiritual y moral de todos los cristianos y personas de buena voluntad. Dijo que los cristianos desean un Egipto basado en los derechos civiles y la igualdad sin ninguna discriminación, sobre todo religiosa. Bueno amigos, ha llegado el momento de hacer la primera pausa del programa. No se mueva y quédese en sintonía de EWTN Noticias. Seguimos en EWTN Noticias. Esta semana compartiremos con ustedes una entrevista que nos concedió Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de Cáritas Colombia, que nos compartirá la preocupación de la Iglesia por el conflicto armado que viven en el país y la crisis de violencia. Cáritas en Colombia en los últimos años ha estado muy centrada en apoyar las comunidades que han sufrido como víctimas de los conflictos que ha vivido Colombia, sobre todo el conflicto armado. Recordemos que Colombia tiene más de 4 millones de personas desplazadas internas
Entonces la labor de Cáritas ha sido de acompañamiento, organización, asistencia a las familias víctimas y personas víctimas del desplazamiento. En ese sentido hemos apoyado retornos allí donde el retorno es posible, pero también a que la gente se reubique en zonas del país donde realmente puede rehacer su existencia, rehacer su vida. Y ahí Cáritas está junto a las personas más golpeadas y más necesitadas. Son personas que han perdido sus tierras, que han perdido todo. Algunos de ellos hoy ven como una luz de esperanza el poder reclamar otra vez sus tierras. Y al lado de esas víctimas hay otras personas que han sufrido también por otros eventos, sobre todo de la naturaleza. Entonces en el año 2010 hubo grandes inundaciones que se prolongaron durante el primer semestre del 2011 y que dejaron aproximadamente 2.800.000 personas damnificadas. Esas inundaciones destruyeron completamente algunas poblaciones. Las familias tuvieron que ser alojadas temporalmente y Cáritas construyó algunos alojamientos temporales. Por ejemplo, en el departamento del Atlántico se construyeron alojamientos para unas 300 personas y lo mismo en el departamento de Bolívar se hizo algo en ese sentido. Entonces esos alojamientos temporales, son unos 300 alojamientos por todos, con la colaboración de la Cáritas de Alemania y otros, hemos de allí dado parte de la solución, pero fueron muchas las toneladas, cientos de toneladas de alimentos entregados a las familias damnificadas por estas oleadas de inundaciones. Luego tenemos otros programas de formación en doctrina social de la Iglesia, participación ciudadana, pero muchos programas están centrados en seguridad alimentaria, por ejemplo, acompañando campesinos, familias, gente que atraviesa por enormes dificultades y algunos programas ya con comunidades particularmente vulnerables, comunidades que están en situación particularmente difícil porque enfrentan riesgos a causa de su ubicación, a causa de las condiciones climáticas en las que viven. En fin, esas comunidades están siempre acompañadas por la Cáritas de Colombia. Claro, hay unas situaciones que se han creado en Colombia muy interesantes dentro del conflicto, porque en Colombia el conflicto armado continúa, no ha terminado todavía. Sin embargo, dentro del conflicto se han abierto algunas posibilidades que le dan oxígeno a todo lo que es la reparación y a todo lo que viene a ser un gran proceso de reconciliación nacional. Uno de ellos es justamente la reparación de las víctimas. Hoy de eso se habla con más insistencia. Hay ya una ley que permite la reparación de las víctimas, una ley que fue muy apoyada desde la Iglesia Católica, los obispos, la Conferencia Episcopal, la Cáritas Pastoral Social. Trabajó mucho en favor de que esta ley fuera promulgada. Ya es una ley que está en marcha en el país. También hay una ley de restitución de tierras a comunidades despojadas. Esos dos son los grandes eventos, digamos así, legislativos, legales, pero también hay muchas tareas alrededor de la acogida de las víctimas, del reconocimiento de sus derechos, que en Colombia le dan una perspectiva a la reconciliación, sin olvidar que todavía hay un trabajo muy grande con aquellos que han cometido crímenes y da también la oportunidad de que ellos rehagan sus vidas, de que ellos recuperen su dignidad, que ellos realmente puedan aportar de manera eficiente a la construcción de un nuevo país. Ese horizonte está por delante y Colombia tiene que entrar en esa dinámica de la reconciliación con un elemento espiritual de fondo. Si la riqueza espiritual de nuestro país, de nuestro pueblo, tiene que verse reflejada en su capacidad también de reconciliación, de búsqueda de la verdad y de la justicia. La Iglesia ha estado durante muchos años comprometida con el diálogo entre los distintos actores armados y el gobierno colombiano. Es un diálogo que ha tenido resultados en muchos casos, pero en esta última etapa, digamos, se ha hecho más difícil en muchos sentidos esas comunicaciones porque la guerrilla, indudablemente, en la columna vertebral de esas comunicaciones ha recibido golpes muy fuertes de parte del Estado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la labor de la Iglesia, cuando se habla de reconciliación, es una labor que está muy centrada alrededor también de la víctima, como decía anteriormente. Es decir, si uno mira a Jesucristo en la cruz, la reconciliación comienza por restaurar a la víctima.
por devolverle sus derechos. Entonces la Iglesia sigue luchando para que cese la confrontación, para que haya acuerdos y la guerra definitivamente termine, para que se responda socialmente de una manera integral a las comunidades que sufren el impacto del conflicto armado, que reciban salud, educación, que reciban oportunidades laborales, que sean comunidades que reciban todos los beneficios que deben recibir, que sus derechos sean reconocidos, y dentro de eso la Iglesia sigue trabajando por construir puentes para que el diálogo también sea una realidad. Colombia ha emprendido un camino muy importante en toda una serie de debates que se están dando en el país sobre lo que significan las garantías de verdad, justicia, de reparación y de no repetición. Es decir, cuál es la verdad que la gente tiene que tener, hasta qué punto la sociedad está en capacidad de dar esa verdad, cuáles son los niveles de justicia que debe haber en favor de las víctimas y para castigar a quienes cometieron atrocidades. Los procesos de verdad de alguna manera se han ido abriendo paso, los de justicia también, los de reparación comienzan poco a poco y hay que garantizar la no repetición, que la gente no vuelva a ser victimizada. En la medida en que sigamos este camino que se ha emprendido, en la medida en que las leyes que hay sean aplicadas, en la medida en que haya una respuesta, como decía, más integral hacia las comunidades que han sufrido los enfrentamientos armados, el camino de la reconciliación se irá abriendo y la paz estará mucho más al alcance, con lo cual nosotros tenemos una gran esperanza que Colombia está construyendo y dando pasos efectivos hacia lo que será la construcción de una paz sólida, estable y duradera, en la cual haya espacio para cada colombiano y cada colombiana, en la cual toda la sociedad cree criterios de inclusión para aquellos que hoy no se sienten incluidos socialmente. Bueno amigos, ha llegado el momento de hacer la segunda pausa. Ya regresamos con más información. Seguimos en EWTN Noticias. En Colombia, la Comisión Primera del Senado rechazó por 9 votos contra 7 modificar la Constitución y proteger la vida humana desde la concepción, a pesar de que la propuesta fue respaldada con las firmas de 5 millones de colombianos. Sin embargo, el presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, dijo que seguirán trabajando para defender la vida y promoverán un referéndum para que sea el pueblo colombiano el que decida. En 2006, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en los casos de violación, riesgo de muerte para la madre y malformación congénita del bebé. La reforma constitucional habría abolido estas excepciones y protegido a los no nacidos. Por su parte, el secretario general del Episcopado colombiano, Monseñor Juan Vicente Córdoba, dijo que la Iglesia proseguirá luchando por el respeto a la vida humana desde la fecundación hasta la muerte natural. El prelado advirtió que el aborto es una grave ofensa a Dios y un atentado contra el más fundamental de los derechos humanos. Dijo que la decisión de los senadores no refleja la voluntad de los colombianos, por lo que alentó a continuar trabajando por el respeto a la vida. En México, el obispo auxiliar de Puebla, Monseñor Eugenio Lira, exhortó a los católicos a promover las redes sociales como un instrumento de comunicación y búsqueda de la verdad. El prelado dijo que no se deben satanizar las redes sociales porque son un don de Dios que ayuda a intensificar las relaciones humanas y sociales. Indicó que los comunicadores católicos deben entrar en la comunicación digital, mostrando el valor de la verdad y autenticidad. Monseñor Lira afirmó que el modelo perfecto de la comunicación es Dios, porque es en sí mismo una eterna comunicación de amor en su Hijo Jesucristo, hecho hombre. Desde Paraguay, Monseñor Rogelio Livieres rechazó el llamado marco rector pedagógico que el Ministerio de Educación pretende imponer en las escuelas del país porque quiere enseñar a los niños que existe un tercer sexo, además del masculino y femenino. El obispo de Ciudad del Este dijo que se debe dar una educación sexual correcta a los niños y a los adolescentes. Indicó que la Iglesia cuenta con material escrito a lo largo de 20 años por familias y por movimientos. Monseñor Livieres invocó al presidente Fernando Lugo a que tome las verdaderas banderas de la naturaleza y la dignidad humana y de la formación de las generaciones futuras.
El episcopado de Nicaragua exhortó a los católicos a votar el 6 de noviembre por un candidato que defienda la vida desde la concepción, la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer y que respete la Constitución. Los obispos dijeron que existen principios irrenunciables y los católicos no pueden dar su voto a programas que promueven leyes a favor del aborto y la eutanasia y que no privilegien la tutela y promoción de la familia. Indicaron que se deben optar por candidatos que también respeten el sistema democrático y que no tengan un historial de corrupción. El presidente del episcopado chileno, Monseñor Ricardo Esati, pidió a las autoridades no despenalizar el aborto ni legalizar las uniones homosexuales, porque será atentar contra los valores de la vida y la familia que sustentan a Chile. El prelado pidió reflexionar sobre las consecuencias que tendrían estos cambios drásticos en la legislación y que se apartan del designio de Dios para el ser humano y por tanto contradicen su propia naturaleza. Monseñor Esati dijo que la vida y el matrimonio son la base de la vida y de la sociedad que se quiere dejar a las futuras generaciones. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de esta edición. Nos acompañaron Franco Segura y Fiorella Milla. Nos vemos la próxima edición.